Tiare Estudio, Danzas Polinesias. Inicia en Ciudad Valles, San Luis Potosí en septiembre de 1988. Misión: difundir la cultura polinesia a través de la danza. Visión: ser una escuela en constante actualización de la cultura y valores polinesios que ofrezca un espacio cálido para la recreación y desarrollo de las personas a través del movimiento dancístico. Valores: respeto a las culturas, el amor a la danza, trabajo en equipo y el amor a la naturaleza. Muy presente en las danzas polinesias. La directora psicóloga Susana Trujillo Hernández realizó sus estudios de danza polinesia en el Instituto Potosino de Bellas Artes en San Luis Potosí desde 1981 hasta 1987 y formó parte del ballet Mauna Kea del mismo instituto. En 1987 queda al frente de los grupos Mauna Loa y Mauna Kea del IPBA. Y es en 1988 que por cambio de residencia a Ciudad Valles, San Luis Potosí, inicia Tiare Estudio, Danzas Polinesias. Ha recibido actualización constante en los diferentes seminarios y congresos de Hula y Ori Tahiti, con los mejores maestros del país, así como de las islas polinesias tales como Mevina y Tiana Lifao de Samoa, Rai Kahikilaulani Fonseca de Hilo, Hawái, Debbie Ryder de Oahu, Hawái, Coco JJ y Lili Tamanetana de Tahití, Arturo Camanao, Clara Schnell, Lourdes Rodríguez, Isabel Bosques de México, Distrito Federal, Malucha Flores de La Paz, Baja California Sur, Clarisa Oviedo de Querétaro, entre otros. Tiare Estudio, en el 2008, sufre una gran pérdida. Julieta Chávez Trujillo, con 26 años de edad y 20 años bailando polinesio, es llamada por el creador. Ella fungía como alacají, líder de la danza, asistente del maestro de hula. Este doloroso acontecimiento es el que hoy por hoy aumenta la filosofía de Tiare Estudio, ya que Julieta amaba la danza y el espíritu de la aloha. Actualmente la licenciada Lluvia Jongitud Moctezuma, con más de 12 años bailando hula y Ori Tahiti, es maestra de los diferentes grupos que conforman Tiare Estudio. Ha participado también en diferentes congresos de hula y Ori Tahiti en el país. Tiare Estudio tiene 2 participaciones fijas anuales: el festival anual que se realizaba en distintos hoteles de la ciudad, y fue hasta 1994 que esta actividad se presentaría en el Teatro del Centro Cultural de la Huasteca Potosina hasta la actualidad. Y la otra participación es en la máxima fiesta de los vallenses, la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, consecutivamente durante 24 años en el desfile inaugural. De igual forma se ha participado en distintos municipios de la Huasteca Potosina, en teatros del pueblo, fiestas patronales, semanas culturales, desfiles y participaciones en los festejos por el Día Internacional de la Danza, congresos de médicos, maestros, estudiantes, etc. Siempre buscando llevar la danza polinesia en un marco de cultura y respeto a las tradiciones y valores de este bello pueblo del Pacífico. Aloha.